Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Mediación, un espacio creado con el objetivo de compartir información valiosa sobre este método alternativo de solución de conflictos. En este segundo programa abordaremos un caso de éxito de mediación que demuestra el poder transformador del diálogo cuando es acompañado adecuadamente. Muchas gracias por tu tiempo. Nos gustaría entender el contexto general, qué tipo de conflicto te llevó a buscar una solución de mediación. ¿Qué me llevó a mí a buscar esta mediación? Tenía muchas diferencias en los puntos de vista de responsabilidades y jerarquías. Fíjate que habíamos tenido algunos temas de malos entendidos que normalmente se generan a lo largo de distintos espacios. Se generan ciertas brechas también generacionales que influyen e impactan hoy en día para poder cada una de nosotras reconocerse o apreciar lo logrado y lo hecho durante el tiempo en el cual nos encontramos, cada una en el ejercicio de nuestras funciones. Generalmente cuando no hay entendimiento muchas veces del otro punto de vista se generan estos conflictos, ¿no? Y cuando no hay comunicación, más allá de lograr una solución, se van haciendo más graves, ¿no? O cada vez hay más y más y más falta de comunicación. Y antes de iniciar este proceso de mediación, ¿cómo describirías tú el ambiente o la dinámica que se vivía entre ustedes dos? Ya teníamos una comunicación nula, puedo llamarlo así, porque eran tan frecuentes las diferencias y las confrontaciones que creo que las dos decidimos cortar en ese tema. Sí, generalmente suele pasar que justo cuando empezamos a tener como diferencias en comunicación, pues la verdad es que preferimos pues aislarte o dejar de comunicarte y al final los conflictos no se solucionan, ¿no? Sino siguen creciendo. Muy tensa. En esa distancia entre una y otra había muchas intervenciones, había muchas participaciones, había mucha gente interpretando lo que ella quiso decir, y llevaban y traían con lo que aportaban, con lo que decían, y se generó un enredo que fue sumamente caótico no solo para nosotras, sino caótico para el entorno, caótico para la operación y para todo lo que teníamos que resolver, habiendo proyectos tan importantes en los cuales lo más importante de la colectividad es el trabajo en equipo. En ese momento de conflicto, ¿qué fue lo que te hizo considerar la mediación como una opción para avanzar? Pues buscaba una solución, digamos, equitativa, que me permitiera encontrar soluciones para seguir trabajando y al mismo tiempo evitar que el conflicto creciera y escalara a instancias más complejas. Claro, y la verdad es que no muchas personas lo piensan así, no muchas personas ven como esa opción y me parece que el que ustedes la hayan tomado habla muy bien de ustedes. Cuando llegamos ambas a tener un acercamiento, decido abordarla y decirle, ¿sabes qué? Creo que necesitamos tener una mediación, necesitamos reunirnos para dialogar, pero hoy creo que es necesario la intervención de un tercero en esta participación entre nosotras, porque vivo diciendo cosas o constantemente aclarando situaciones que no dije, que no hice, que alguien más dijo y que todos son interpretaciones de terceros, de gente que no estuvo, que no conoció la situación. Y derivado de esa reunión que yo le comenté y que yo le propuse esta situación, ella busca la sala de mediación para que nosotros pudiéramos tener este espacio de diálogo, y lo cual agradezco mucho porque creo que nos da la oportunidad de aclarar situaciones, y la mediación derriba todas esas barreras, esas intermediaciones, interpretaciones, y hace una clara
vinculación entre las personas afectadas y crea ese puente de comunicación directo, asertivo y respetuoso para poder llevar a cabo la unidad y la buena comunicación entre ambas partes. Me da mucho gusto que se haya logrado. Ese es el objetivo y justo es uno de nuestros grandes propósitos ahorita, justo dar a conocer que existe este método alternativo, que se generan puentes de comunicación y que son valiosos porque al final justo termina con esta parte de conflicto que a veces ni siquiera es un conflicto en sí. Cuando comenzó el proceso de mediación, ¿qué sentiste o pensaste en ese primer acercamiento que tuvieron? Pues es un proceso no tan conocido, no tan usual, y soy sincera en decir, fue muy fuerte. Al inicio fue muy fuerte, tensión, nerviosismo, incluso hasta arrepentirme, ¿qué hago aquí? Pero creo que son emociones que son comunes en un proceso desconocido solamente. Claro, al final justo la parte de la comunicación muchas de las veces se ve truncada o por justo lo que mencionas, por tema de emociones. Y en cuanto a la mediación, ese es uno de los aspectos principales que busca, el no minimizar las emociones de nadie, sino al contrario, darles un valor y darles una validación, que es algo que, por ejemplo, en un juicio tradicional no veríamos. Alivio. Alivio porque al final es algo que traes cargando, ¿no? Que está alojado en tu mente y que no encuentras la forma de poder resolverlo de manera individual, que hablas y que no se escucha lo que quieres decir, que intentas desahogar, intentas cuidar a la otra persona también, pero no se percibe en cada acercamiento de manera directa entre ambas, ¿no? Y sin alguien más te pueda decir, escuchemos, dejemos que dé por completo su punto de vista, no faltemos al respeto, no manifestemos lo que tenemos que manifestar de manera clara, de manera muy respetuosa, con profundo respeto para la otra persona y para la persona que se está abriendo, ¿no? Y que quizá es sumamente complicado el llegar a estos espacios y poder desnudarte totalmente y poder abrir la conversación, porque lo que te interesa es, más allá de los puestos, operaciones y cargos, es la persona que está del otro lado. Entonces, esa parte es lo que a nosotras nos ayudó. A lo largo del proceso de mediación, ¿recuerdas algún momento en el que notaras un cambio en la forma de comunicarse o escucharse entre las partes? Sí hubo enojo, se percibía en ambas partes, enojo, contradicción, muchas emociones palpables a simple vista, pero que paulatinamente fueron cambiando. De tal manera que cuando inicio te digo, para mí fue positivo, y sí te puedo decir que para la otra parte también fue positivo, porque después de lo que comento de esa contrariedad, cambió totalmente la situación y la percepción incluso de la persona, del cargo, tanto para mí como para ella. Entonces sí hubo un cambio y empezó a fluir respeto, entendimiento. Sí se percibía totalmente diferente ya el ambiente a medida que avanzaba el proceso de mediación. Claro, fíjate que hubo un punto en el cual entras en un punto de negociación, porque básicamente es lo que te lleva, todo puede ser, para mí, todo puede ser negociable, ¿sí? Todo es negociable, cualquier situación. Entonces, cuando estamos en ese punto de negociación,
en el cual te llevaba a abrir el tema, abrir el pensamiento y explicar con claridad tus puntos, ¿no? El entender a la otra persona, desde el momento en que tú estás dispuesta a negociar lo que se tenga que negociar por el bien común y por arreglar las situaciones, para mí ese fue un punto clave, en donde ves disposición para negociar, en donde ves apertura para explicar el por qué sí o el por qué no aceptar la propuesta. Creo que eso va desmenuzando y desenredando todo lo que se tenía tenso y complicado. Creo que este momento es el que nos permite, fue la pieza clave para poder sincerarnos y poder decir o entender hasta dónde somos capaces de entregar de nosotras mismas para poder satisfacer la tranquilidad de la otra persona y el bien común de un colectivo. Desde tu experiencia, ¿qué destacarías de haber participado en la construcción de los acuerdos? ¿Qué fue lo que consideras más valioso de poder construir la solución entre ustedes dos? Pues para mí lo más valioso de lo vivido fue restablecer esa comunicación, ese entendimiento que debe prevalecer en todo vínculo. Para mí es importante eso. Trabajas de una manera más, digamos, a gusto, por decirlo de alguna manera, más a gusto, pero también con más compromiso, ¿sí? Llevas tu desarrollo humano, es mucho mejor. Tu desgaste emocional que te lleva el confrontarte, el estar en desacuerdo, en enojo, pues no tiene precio para mí. Tus emociones totalmente equilibradas, y con eso gano mucho, con eso. El compromiso, ese compromiso que debe de prevalecer siempre para trabajar en acuerdos y, ¿por qué no, en desacuerdos? Pero siempre y cuando hay ese respeto. No gané, encontré una solución a lo que estaba viviendo, una solución positiva y para seguir en armonía en ese entorno en el que me muevo. Destacaría mucho esa parte de negociación, esa parte de disposición. Creo que desde el momento en que tú aceptas una mediación, es porque estás aceptando el poder, el ir abierta para una negociación, en cierto punto anteponer también las necesidades de la persona que está frente a ti, con la intención de poder obtener una paz ambas. A veces perdiendo ganamos mucho más que aferrarnos a siempre estar ganando, ¿sí? Hay que ir con mucha humildad, con mucha sororidad en este caso, porque fue una compañera, y entender que a veces el ceder no tiene nada que ver con perder, tiene que ver con ganar, ¿sí? Que justo es uno de los principios de la mediación, el ganar. O sea, al final no necesariamente alguien tiene que perder, ¿no? Cuando hay entendimiento o cuando hay diálogo, puedes entender esa parte que estás justo explicando, de decir, no se trata de perder, sino se trata de un bien de todos, ¿no? En este caso de la asociación donde ustedes participan. Una vez que se concluyó la mediación, ¿qué cambios percibiste en la situación o en la relación que tenían? ¿Qué cambio hubo después? Pues los compromisos ya creados, hablados, delimitados, definitivamente es una cordialidad. Uh-huh. Volvemos a retomar la cordialidad, el respeto. Hay una sensación de bienestar dentro de ambas partes, y como te repito, el trabajo ya no es visto como carga,
sino de que vamos juntas, vamos a respetarnos, vamos con nuevos comienzos y sigamos así. Entonces, para mí eso tuvo mucho valor, reanudar esa armonía en esa relación y esos acuerdos tan claros y tan firmes. Mucho respeto al comunicarnos de manera directa. Si hay alguna duda, si hay alguna invitación directamente, si tenemos dudas, alguna pregunta, a abordarlo de manera directa. Creo que el aprendizaje más grande fue ese, y que si manteníamos un diálogo directo, podemos tener mayor claridad y ya no permitir que esto vuelva a suceder en alguna otra ocasión. Eso fue para mí lo principal. Creo que hoy en día tenemos un vínculo de respeto en el cual entendemos el espacio que cada una ocupa dentro de la asociación, en este caso es una asociación. Pensando en otras personas que posiblemente hoy atraviesen un conflicto, ¿qué les dirías sobre mediación? O incluso aquellas que posiblemente no estén en un conflicto y que a través de mediación pudieran prevenirlo. Les diría que se den la oportunidad. Yo soy muy positiva y de querer trabajar de manera armoniosa. Eso me hace sentir muy bien. Entonces les diría, dense esa oportunidad. Dice un cantante conocido que los abogados saben poco de amor y que el amor se cohíbe en los juzgados. Y es cierto, en esas relaciones ya muy enfrentadas y de que yo te gano y de que es un desgaste tremendo, tanto económico, emocional, un mal ejemplo a tu entorno. En todos los sentidos salimos perdiendo. Y la mediación para mí es fabulosa, es ese proceso que nos lleva a ser mejor persona en todos los aspectos. Por eso estoy tan contenta por la decisión que tomé. Les diría que es una excelente herramienta para poder tener ese acercamiento con cualquier persona. Creo que como les decía en un principio, todo es negociable, y si entras en algún espacio en el cual te ayude a poder tener ese puente de comunicación a través de la intervención, el espacio respetuoso, el tomar nota, recapitular, el poder con claridad tener alguien tercero que es neutral, que no está conmigo, no está contigo, que está totalmente imparcial escuchando lo que estamos diciendo. Para mí es una excelente herramienta para poder dialogar y para poder tener claridad acerca de lo que la otra persona nos está diciendo, para escuchar, comunicarnos, compartir y poder negociar y celebrar acuerdos en beneficio de ambos. En cuanto al acompañamiento que recibieron durante el proceso de mediación, ¿cómo evaluarías la conducción de la persona facilitadora? Me voy a atrever a mencionar. Yo le doy un 10 a la licenciada Palazuelos. De veras, porque tiene una presencia desde inicio. Yo percibí una imparcialidad que es muy importante, que tú la sientas, porque entras con esa desconfianza de que si es para qué estoy aquí, de veras hice lo correcto. Vi ese profesionalismo, porque es toda una profesional en la materia, marcando límites, marcando tiempos reales, ¿sí? Nada de que, por favor, que yo pensara que había a favor, que estaba actuando con los tiempos, porque son muy importantes los tiempos y la forma. Tiene una forma de llevarte, de conducir el proceso con un lenguaje claro. Respeta las emociones, porque yo en dado momento sí me sentí quebrada, me sentí afectada, y muy respetuosa con las emociones, tranquilizando, calmando cuando nos veía a cualquiera de las dos partes afectada. Todo eso me encantó de ella. Todo eso es bien importante. Y muy respetuosa en todos esos sentidos, de tal manera que yo sí la
la recomiendo y la califico con un 10 por toda la forma de conducción tan profesional y tan humana en que llevó mi proceso. Maravilloso. Fue sumamente neutral, clara, precisa, no interpretó nada de lo que teníamos que decir, respetuosa de lo que sentíamos en el momento. Fue creo que una gran aliada. Por mi parte, así lo sentí. Una persona que me acompañó a lo largo del proceso sin interpretar, solamente escuchar, y a veces es lo que necesitas, ¿no? Escuchas a una persona que esté ahí para escuchar y que si tú tenías este conflicto de es que yo no quise decir esto, ¿no? Yo no dije esto, no fueron estas mis palabras, el que alguien esté ahí y pueda decir, no, es que es esto, esto es lo que sucedió, esto es lo que se dijo, ¿qué puedes negociar? Esta parte de imparcialidad, de neutralidad, o sea, fue creo que el regalo más valioso que pudo tener esta persona que estuvo ahí con nosotros acompañándonos en la mediación. Si tuvieras que darle una calificación del 0 al 10, ¿qué calificación le darías? Le daría un 10. Y para cerrar, si tuvieras que resumir tu experiencia en una sola frase, ¿cómo la describirías? Creo que la mediación es un proceso guiado por un profesional imparcial, en las que ambas partes nos comprometemos a tomar acuerdos con responsabilidad para el conflicto presentado. Para mí eso fue. Que la comunicación a través de la mediación puede generar grandes soluciones. Nos da mucho gusto que hayan experimentado y vivido como este proceso con mediación. No todas las personas todavía están dispuestas o listas, y justo por eso nosotros tenemos la tarea de comunicar y dar a conocer que existen otros medios para solucionar conflictos, y que no todo es pelear, que no todo es juicio, que todos podemos construir justo una cultura de paz.